tema de nuestro programa de hoy es el deporte, pero el deporte social, el deporte en ámbitos como la escuela, los clubes de barrio, las villas. ¿Cuáles son las políticas deportivas en la actualidad? ¿Se cumplen o no las leyes fundamentales vinculadas al deporte? Para debatir sobre todos estos temas del deporte, la doctora Alessandra Minicelli dialoga con el dirigente político y deportivo Víctor Lupo. Bienvenidos a 40 Minutos. Víctor, bienvenido a nuestro programa de hoy. Vos pasaste en tu trayectoria por el deporte de ser un, gestor del deporte desde la acción pública a ser un motivador del deporte junto a los curas villeros. ¿Me equivoco si digo esto? No, porque el deporte para mí, y creo que para el mundo tendría que ser todo. Y todo esto que vos dijiste, gestor, conductor, tratar de hoy más en un tema de enseñar algo que se enseña muy poco, que es la doctrina de un deporte nacional, de un deporte que lo puedan practicar todo, es un tema que el Papa lo define muy bien, que es la cultura del encuentro. Cuando el Papa define que la cultura del encuentro se realiza a través del deporte, la educación y el arte, está definiendo tres herramientas centrales de la vida, que ya los griegos decían que el deporte es escuela de vida. Y Víctor, vos fuiste dirigente político del deporte, gestor político del deporte siendo muy joven y un poco con esta concepción de la doctrina justicialista, de la importancia del deporte como herramienta de educación. Ahora, cuando a vos te tocó ser gestor del deporte, ¿tenías herramientas normativas para trabajar en el tema? Nosotros teníamos una herramienta por la cual veníamos luchando y por la cual acepté ser funcionario, porque no fue fácil mi decisión de ser funcionario. Pero nosotros veníamos luchando por una ley del deporte que no se la había cumplido nunca desde el año 74. O sea que llevaba más de 15, 16 años sin cumplimiento, que es una de las tres leyes que presenta el general Perón en su tercera presidencia. Él presenta la ley de contrato de trabajo para los trabajadores, la ley del deporte para los deportistas y la ley de abastecimiento que aún nunca se la cumplió. Porque él decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla era mejor. Con esa idea, yo creo, a través de este tiempo, que él vino a institucionalizar su gobierno entre 1946 y 1955. Venía a ponerle el marco institucional para que los argentinos seamos capaces de seguir un modelo nacional. Bueno, esta ley, muerto él, no se la cumplió nunca. Entonces fui y la cumplimos a los 2 meses de asumir, teníamos el decreto reglamentario para... Entonces funcionamos en la posibilidad de un cambio muy profundo que ya la Argentina había sufrido durante todos estos años de la dictadura y después, pero logré hacer funcionar el Consejo Nacional. Durante que funcionó 2 años y 9 meses, estamos hablando de la década del 90. En la década del 90, 89 al 92, más o menos, pero el 90 se puso en funcionamiento y logré ver que es posible que los argentinos nos pongamos de acuerdo para un plan. Y ahí logramos hacer el CENAR, logramos realizar el Campeonato Mundial de Básquet, logramos poner en funcionamiento los Juegos Evita y dimos el inicio de esta discusión que todavía la estamos llevando a cabo. Por supuesto que los tiempos van cambiando y esto es lo que en el 2015 trabajé junto a una gran cantidad de compañeros y diputados para actualizar esa ley, escuchando a esa clase que están más abajo, que nadie las escuche, que solamente estos curas villeros han sido capaces de poner el pie en el barro y el oído en el evangelio, como dicen ellos, para escuchar a la gente más pobre. Y en realidad
estamos hablando concretamente de llegar al territorio para ver de qué forma se está trabajando el deporte, que es lo que efectivamente hasta ahora y con quienes nos hemos podido entrevistar no está pasando, más allá de que hemos incluso hablado con dirigentes de clubes de barrio. Están los clubes de barrio, que son los que efectivamente llevan adelante la actividad deportiva, la actividad social, la actividad en valores, la actividad de integración que significa el deporte junto con la escuela y junto con la familia. Pero lo que no baja es la dirigencia política, a ver qué está pasando y qué necesidades tiene. Pero vos me estás hablando de curas villeros que no están en clubes de barrio, que están en zonas absolutamente marginales y que están tratando a través del deporte o a través de la pelota de fútbol, porque esto tiene que graficarse de esta forma, de sacar de la marginalidad a gente que no tiene familia o está desintegrada la familia, que no ha tenido posibilidades de ir a la escuela y que tiene como única alternativa al no tener educación, al no tener educación en valores o educación formal, como a no tener posibilidades, a no tener oportunidades. A eso me refería cuando en la introducción decía, bueno, fuiste de ser dirigente a ahora poner en valor esto. Sí, yo te diría, esa gente que lo que vos dijiste bien es marginal hoy, no tienen ni una escuela, ni un club, ni siquiera la iglesia. La iglesia son muy pocos los que están. La iglesia, institución iglesia. Por eso yo hablaba de que toda la dirigencia argentina se tiene que hacer cargo de lo que pasa. Entonces, el deporte es una gran herramienta educativa. El mismo Papa sostiene que no concibe la educación sin el deporte. Yo creo que sobre eso tenemos que trabajar y sobre eso es el tema central del deporte. ¿Vos creés como que todo está perdido o que hay una luz de esperanza? Porque, a ver, nos pasa también, vinculado al deporte, de ver que hoy en la Argentina conviven malamente 4 leyes. La Ley Nacional del Deporte existe y se aplica hasta por ahí nomás. La de la Asignación Universal del Deporte es una ley vigente, nunca ha tenido ni siquiera principio de ejecución. La ley de los clubes de barrio y pueblos es una ley que, si bien tiene designada una autoridad de aplicación cierta, no está haciendo lo que debería hacer. Y tenemos la 4ª ley, que es la de la capacitación o de la formación deportiva, que es la que te obliga a vos, a si tomaste de un club a un chico, aportar formación al club, etcétera, etcétera. La democracia es donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y entonces estas 4 leyes las tienen que cumplir. Y la sociedad deportiva, los dirigentes deportivos, tienen que luchar para que esto se cumpla, porque es en beneficio de todos. Entonces, esto de la ley de formación, que nadie habla de eso. Los medios, que son, bueno, los grandes culpables también de lo que pasa en nuestra sociedad, no hablan de la ley porque le molestaría a los clubes grandes tener que pagarle a los verdaderos formadores de estos chicos, que son los clubes de barrio. La ley del deporte no se cumple porque no funciona el Consejo Nacional, que es el órgano central de quién tiene que dictar la política. Eso no funciona. Entonces la política es la que da el secretario, el ministro o el que está de turno. La ley de la asignación universal, que era una ley de salida en el momento que se lanzó la asignación, era para terminar un círculo virtuoso, porque la asignación universal tiene la educación y la salud. Le faltaba el deporte para que sea un círculo virtuoso en un joven que la está cobrando la asignación. Bueno, esa no se le puso ni presupuesto siquiera. Y la otra ley de clubes, que es una ley que se la está cumpliendo, pero sin respetar el espíritu de quienes dictaron esa ley y de quienes pidieron. Sí, el espíritu del legislador, que es el debate parlamentario, los fundamentos que motivaron el dictado de la ley. ¿Qué pedían los clubes? Que lo ayuden, que el Estado siempre ayuda a los clubes. Si además la política en toda la vida de nuestra historia apoyó a los clubes,
dándole los terrenos, en la mejor época construyéndole los clubes. ¿Cuál era la virtud de ese gobierno, de ese Estado? Darle, después de construirlo a los clubes, a la sociedad donde estaban instalados esos clubes para que gobiernen esos clubes. Así fueron los clubes. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que toda esta sociedad pida que se cumplan esas leyes. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, el mundo al derecho y al revés, cumbres, acuerdos y un mundo incierto para el desarrollo sostenible mundial. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, ni un paso atrás en los temas de género. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. ¿Cuál es la realidad en nuestro país del deporte como herramienta educativa y de inclusión? ¿Qué hizo en este área Perón durante sus gobiernos? ¿Cuál es la visión del Papa Francisco sobre el deporte y qué promueve en el mundo? Las respuestas en la continuidad de la charla entre la doctora Alessandra Minichelli y Víctor Lupo. ¿Sabe que la Secretaría de Deporte es un invento de la dictadura militar? No existió. En la Argentina no existió, ni con Irigoyen, ni con Perón. No existía Secretaría de Deporte. Era el presidente con el pueblo quienes dictaban la política deportiva. Secretaría de Deporte nace en la época de Onganía, sabés que su gobierno, él se creía Dios, entonces podía hacer todo, y creó la Secretaría de Deporte. Y desde ahí nunca más se la pudo sacar, pero por eso, que yo te decía al principio, que Perón viene a institucionalizar su gobierno anterior, ya viendo que no podía cambiarla, crea esa ley del deporte donde crea el Consejo Nacional, que dictamina, que ese consejo, el que dicta la política, y el secretario de Deporte es nada más que aquel que cumple lo que está dicta. Aplica lo que el Consejo Nacional dice. ¿Qué decía él? Es un Congreso Nacional del Deporte. Vendría a ser lo que es la Cámara de Senadores y Diputados, lo hacía en ese Consejo Nacional, donde participaban todos los sectores para dictar la política. Y Víctor, contanos un poco qué repercusión has tenido en el interior del país con la presentación de este libro. Pues este libro está dedicado especialmente a jóvenes antiguos del deporte o a maestros, a gente que te dejó enseñanza en tu paso por la gestión, en tu paso por el movimiento social del deporte. El libro creo que es una síntesis de lo que escribí anteriormente y creo que es quiero mostrarle o que los jóvenes lo tomen. Le cuento cómo fue la historia, le cuento cómo posiblemente podemos hacerla, y lo que estamos haciendo en esta entrevista es decirle, mire, muchachos, en ustedes está el futuro. Ustedes son el futuro, no el futuro de acá a largo plazo. Hoy tienen que, acá le estamos dando las herramientas de una sociedad mejor. ¿A quién le dedicaste el libro? Esto de tus maestros, tus grandes maestros. Un maestro primero a Jorge Hugo Canavesi, que es un profesor que fue el director técnico campeón mundial de básquetbol en 1950, que falleció el año pasado, él llegó con 23 años a ser rector del Instituto de Educación Física de Belgrano, donde formaron a todos los docentes. Ese es uno de los maestros, pues ese maestro fue maestro de docentes de varias generaciones, que cuando lo castigaron allá por el 76, un día dijo, me voy a Bariloche. Hoy todos los estadios de Bariloche llevan el nombre de él y de su señora porque creó el primer camping público en Bariloche, estando castigado por la dictadura. O sea, eran maestros a donde se iban, lo podías poner en cualquier lugar. Después a un alumno de él,
muy cerca en edad, que era Norberto Sen, que fue el director de deporte de la Ciudad de Buenos Aires entre 1950 y 1955, que hizo todo lo que se te ocurra ver en infraestructura deportiva. El velódromo, el autódromo, el arreglo del Parque Chacabuco. Bueno, todo eso. Claro, era el gobierno, ¿no? Estaba Perón en el gobierno y él era un instrumento de Perón. Tenía 25 años cuando fue director de deporte. Después a otro más joven, que también falleció el año pasado, hace 2 años en Brasil, que fue un profesor de la CGT, un docente de la CGT durante mucho tiempo, que para mí es el historiador más grande de la cultura nacional y especialmente la deportiva, que se llama Alfredo Armando Aguirre, que es quien puso un nombre que todavía está en discusión muy fuerte en la Argentina, que es el llamado genocidio deportivo argentina que ocurrió en 1955. Él lo llamó genocidio porque por un decreto de la dictadura de esa época se suspendió a los mejores jugadores argentinos de todos los deportes. Ellos decían a los mejores porque le ofrecían el triunfo al general Perón, una estupidez. Claro. Y fueron... Claro, le dedicaban el triunfo a él, entonces, claro. Que era una cosa... Sí, una suerte de pero además hay muchos que no le dedicaron y no le pasó nada. Pero lo suspendieron a todos por igual. En general a todos lo suspendieron. Y suspendieron chicos de 16 años que estaban en la UES. Claro. Le suspendieron. En el básquet hubo casi 350 jugadores suspendidos. Entonces, esto hubo un corte generacional porque hay una cosa que él lo llama el óptimo deportivo. El óptimo deportivo es inigualable. Cuando alguien se prepara durante 4 años para ir a unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos, está en el momento del óptimo. Si vos no podés participar, no hay otro óptimo, porque tu edad te pasa. Entonces ahí hubo un quiebre que nunca más podemos recuperar. Vos fíjate que desde el año 52 no pudimos sacar una medalla de oro hasta el año 2004. Víctor, el eje argumental de tu libro, que sabemos que es parte de una tesis que vos presentaste en el Vaticano, que no tuviste oportunidad de ir a presentarla, solo la mandaste, el eje argumental de tu libro es evangelio, es la cultura del deporte, pero contanos cuáles son las perlitas de tu libro que realmente importa rescatar. Yo creo que para entender en el libro, ya que estábamos hablando de Francisco, es por qué Francisco tiene esta cultura. Él tiene esta cultura por alguien que la Iglesia durante mucho tiempo tuvo, que son los salesianos. Los salesianos son aquellos que llevaban lo que ellos llamaban el oratorio. ¿Qué era el oratorio? Lo que San Juan Bosco había dicho para los chicos de la calle en una situación parecida a la que vive el mundo hoy. Él traía a los chicos y le dice, el oratorio era casa porque le daba lugar para dormir, era escuela porque le enseñaba las tareas escolares a los chicos, era religión porque era templo, le enseñaban la religión, y era patio. Patio significaba recreación, juego. Eso los salesianos en su distribución en el mundo y en la Argentina, más especialmente en la Patagonia, donde centralmente, y en varios lugares del norte y noroeste, se instalaron y llevaron esto. Bueno, acá en Buenos Aires, los padres de Francisco se casaron en un oratorio, en un colegio salesiano. Francisco vivió sus primeras años de vida ahí. De ese oratorio, de ese lugar, es San Lorenzo de Almagro. De los salesianos son los creadores de San Lorenzo de Almagro. Ahí unos chicos de la calle, el cura lo metió adentro y nació San Lorenzo de Almagro. Por eso él es tan fanático de San Lorenzo de Almagro. ¿Y qué descubre? ¿Qué es lo que descubre ahí? La identidad que te da un club, que es lo central de la... ¿Cuándo vive su juventud Bergoglio?
en la época dorada del deporte argentino, Claro. donde él aprende todas las virtudes de una política deportiva. Eso es lo que él nunca se olvidó. Por eso los dirigentes de San Lorenzo, cuando salen campeones de la Copa Libertadores hace 2 o 3 años, y se van corriendo con los jugadores a ofrecerle la foto al Papa, a la Copa para sacarse la foto, yo creo que lo que ellos lo pensaban como foto, el Papa lo pensaba de otra manera. Y pese a estar en el peor día de su vida, porque se le acababa de morir el sobrino en un choque acá en Buenos Aires, él los recibe en la plaza y le dice: San Lorenzo de Almagro es mi identidad cultural. Claro. O sea, le estaba dando la respuesta al pueblo argentino de lo que nosotros creemos con esto. Este pensamiento tan fuerte de Francisco con el deporte es lo que nace Escola. Porque él cree profundamente, como creo yo y creemos la gran mayoría de los argentinos, en esto. Bueno, eso es uno de los puntos más fuertes del libro, ¿no? Creo que explicar por qué, que no nace de un repollo, Francisco que hoy conocemos, nace de una Argentina que tiene su cultura, su identidad. Y después tiene... ¿Qué pasó? Los salesianos hoy no son los salesianos que vinieron acá. Hoy hay falta de vocaciones, los colegios son hasta casi privados, lo manejan los laicos, pero nace esa esperanza que te digo en el libro, que son los curas villeros. Claro. Hoy los salesianos, los que llevan adelante el tema deportivo, son los curas villeros. Y los curas villeros, ¿qué hicieron? Lo que se había parado durante muchas décadas en la Argentina, crear clubes. Nada más que eso, crear clubes. En cada lugar, pese a que no tienen lugar territorial, sí, aunque sea un potrero. Han formado un club frente a San Lorenzo de Almagro, el Club Madre del Pueblo, en la Villa 1114, que es un ejemplo, tiene una cancha de hockey sintética. Han incorporado a estos chicos marginales, como San Juan Bosco, lo han incorporado a ese patio de formación. Víctor, un encuentro muy interesante, una charla muy linda, como siempre con vos. Recordando también aquel viejo anhelo que tuvimos en algún momento de poner en valor a los clubes de barrio a través de acciones de responsabilidad social, que en realidad, si se pusieran en valor o en ejecución las leyes vigentes, no habría necesidad de promover acciones de responsabilidad social vinculadas al deporte, porque ya tendría hasta un sistema de financiamiento autónomo. El deporte sería, además del valor educativo, la inversión de la mano para nutrir la actividad deportiva. Y me acuerdo que cuando empezamos ese camino de identificar clubes de fútbol, vos hiciste una recorrida muy interesante por todo el país que, bueno, nunca dejo de agradecértela, aún cuando la acción de responsabilidad social no la pudimos concretar nunca, pero nos permitió visibilizar qué estaba pasando en el país, qué estaba pasando incluso con el tema de la igualdad de género, porque a través de los clubes deportivos vimos también que había lugares donde las chicas todavía no tenían acceso, baños solo para hombres. ¿Te acuerdas que fue una muy linda experiencia? Y la verdad que siempre es gratificante conversar con vos y que nos cuentes sobre tu experiencia de vida y sobre todo el conocimiento que tenés de los temas deportivos. Yo te agradezco, y todo eso lo podemos definir en una sola cosa: la falta de justicia social. Sí, claro que sí. Gracias, Víctor. Gracias por acompañarnos. Así concluimos hoy nuestro programa sobre políticas deportivas y sobre aspectos poco debatidos como el lado social, inclusivo y formativo del deporte. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.